Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amados, escuchemos a continuación una breve historia de la Iglesia del buen pastor. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1942-2010. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 13, versículos 7 y 8. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Iniciemos. El pueblo de Jehová se alista a la lid y por la Historia de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Primero, sabemos que nuestro Señor Jesucristo es el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. También sabemos que en los diferentes tiempos nuestro Señor Jesucristo ha levantado hombres santos para la continuidad del cumplimiento de su palabra, lo que conocemos como la Gran Comisión. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Claro, antes de esto tenemos que ofrecer ofrenda, holocausto agradable a Jehová. Ejemplo, por principio vemos a un Abel haciendo una ofrenda agradable a Jehová de los ejércitos. Ver Génesis capítulo 4, versículo 4. Después vemos a un gran hombre de Dios en el capítulo 5, versículo 24 del Génesis, donde dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Más adelante en el capítulo 6, versículo 8, hallamos a alguien que halló gracia a los ojos de Jehová. Su nombre, Noé. Pasa el tiempo y vemos a un Abraham bendecido por Jehová en todo. En el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículo 11, vemos a un profeta llamado Elías, después a un Jacob, a un José el soñador, a un Moisés, a un David, a un Salomón, y así sucesivamente a un Isaías profetizando la venida de nuestro Señor Jesucristo, y después, para confirmar, al profeta Malaquías, que en el capítulo 4, versículo 2, dice así: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salud, salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Claro, sabemos perfectamente de quién hablaba el Espíritu Santo a través del profeta Malaquías, de nuestro muy amado Señor Jesucristo. Ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, a través de los 4 evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, así como el Apocalipsis,
la vida, milagros, muerte y resurrección de nuestro Redentor. También a un San Juan el Bautista, a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, a un San Esteban, a un San Pablo, y así sucesivamente hasta llegar, como sabemos, a nuestros días, siglo XX, XXI, levantando nuestro Señor Jesucristo para su honra y su gloria y su alabanza, también en nuestro tiempo, como en el tiempo antiguo, a grandes siervos para predicar la sana y santa doctrina del Evangelio radical y verdadero, como a continuación se menciona. Sí, es así como el día 27 de agosto de 1942, a las 11:30 de la noche aproximadamente, en esa fecha se da por terminada la relación, la comunión con la Iglesia La Luz del Mundo, así como con sus principales dirigentes, por motivos que todos conocemos. Escuchemos de viva voz al siervo de nuestro Señor Jesucristo, hermano Pablo Holguino Campo, quien vivió precisamente esos momentos. El 27 de agosto de 1942 recibí la tristeza más grande de mi vida. A las 11:30 de la noche, el que nos había enseñado la pureza del Evangelio llegaba ahora con otras cosas que ya no eran pureza, sino eran maldad. Y como no quisimos aceptar aquello, éramos 7 ministros: nuestro hermano Lino Figueroa, nuestro hermano Marcelino Vargas, con nosotros nuestro hermano José María González, hermano Isabel Acevedo. 7 en total. A todos nos corrió y nos dijo: cuando no aceptamos ya lo que él traía, váyanse, no los quiero aquí. Y los que le acompañaban decían: váyanse, perros. Y nos corrieron vergonzosamente de la reunión, porque le llamamos para que nos explicara de los cumpleaños y todo eso. Y lo que hizo fue enojarse. Sentíamos la muerte con lágrimas de allí. Toda la noche llorando, el siervo del Señor, nuestro hermano José María, llegó al hogar y le dijo a su esposa: prepara los galices y nos vamos. ¿Pero por qué?, le decía a la hermana. Porque el hermano ya no estaba contento conmigo. Como escuchamos al hermano Pablo, siervo de Dios, esos 7 ministros de Jesucristo, al darse cuenta que los dirigentes principales de la Iglesia, la Luz del Mundo, tomaban otro rumbo, se desviaban de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y que desde ese 14 de agosto del 42 iniciaban un caminar en la idolatría hacia su dirigente, y que hasta el día de hoy continúan en esa herejía. Y como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que en boca de 2 o 3 testigos conste todo negocio, escuchemos al siervo de Dios, nuestro amado hermano José María González Rodríguez. Hace muchos años, hermanos, que nuestro amado hermano Francisco Borrego y yo nos conocimos allá, hermanos, en la ciudad de Guadalajara. Allá por el año de 1937, nuestro amado hermano
nos hizo una visita allá en aquel lugar de Guadalajara. En ese tiempo, amados hermanos, andaba nuestro hermano Francisco, andaba acompañado de un hermano que se apellidaba Botello. Y ellos andaban, hermanos, recorriendo las iglesias, visitándolas, andaban, hermanos, a caballo. No había los medios de transporte como ahora, hermanos, los tenemos. Pero nuestros hermanos, cumpliendo con el ministerio que Dios les había encomendado, andaban en esa forma visitando, hermanos, las iglesias. En ese tiempo todavía, hermanos, el que fuera nuestro representante, hermanos, de la iglesia, que, hermanos, ustedes posiblemente lo han oído, hermanos, mentar, su nombre era Eusebio. Pero, hermanos, cuando él se bautizó, manifestó que había tenido por revelación que su nombre sería Aarón. Aarón Joaquín, hermanos, representante de la Iglesia de la Luz del Mundo. Allá fue donde, hermanos, yo conocí el Santo Evangelio. Después de tiempo, hermanos, pues este varón, hermanos, puedo decir así, hermanos, pervirtió la sana doctrina. Y tuvimos, hermanos, que separarnos. Nuestra separación fue en 1942. Unos poquitos hermanos fueron los que sostuvimos la sana doctrina, tal como la habíamos aprendido. Gloria a Cristo. Allá, amados hermanos, este varón, hermanos, Aarón, nos platicaba que él reconocía como padre en la fe a nuestro hermano Francisco Borrego. Dice, pues yo la doctrina que les estoy predicando, la doctrina que yo les enseño a ustedes, la aprendí por la instrumentalidad del hermano Francisco Borrego. Era lo que él nos decía. Cuando nuestro hermano Francisco Borrego llegó a aquel lugar, allá en el año de 1937, hermanos, él lo presentó allá, lo presentó como su padre en la fe. Por lo que, viendo todo eso, los verdaderos siervos de Jesucristo, y así como Daniel el profeta, propusieron en su corazón no contaminarse, sino antes perseverar en la santidad, en la honestidad, en la justicia y en la fidelidad. Por ello damos la gloria a Dios. Gloria a Cristo. Gloria
Ellos fueron 7 ministros de Jesucristo, de los cuales haremos una breve reseña ministerial, ya que ellos formaron el grupo Alianza a Jehová. En esta reseña intervienen los siervos de Dios, hermano Jesús Gómez Ibarra, obispo y secretario general del movimiento, asimismo el siervo de Dios, el hermano Juan García Ponce, pastor en la Iglesia Matriz en el Distrito Federal, Colonia del Hierro, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1. Siervo de Dios, primer obispo representante del movimiento, José María González Rodríguez. Había una sabiduría en el siervo de Dios, siempre para darle salida a las situaciones que nosotros veíamos difíciles, pero que con la ayuda de Dios salían de sus labios siempre la respuesta correcta. Predicaba sermones largos. Ese era su sello del hermano José, sermones largos, pero bien trazados y muy profundos. Y siempre que predicaba, descubría misterio. Él predicaba con voz gruesa, bonita y muy potente, pero sí me resuena en mi mente esa pausa que él usaba cuando predicaba. Siempre que estaba predicando tenía una expresión: oh amado hermano. Esa era su palabra: oh amado hermano. Llegó al templo del Hierro un varón sabático. Llegó y le dijo: ¿usted es el pastor o quién es el pastor de aquí? Entonces el hermano le dijo: el pastor está por venir. Yo soy su ayudante. Pues con usted quiero platicar, contestó el sabático. Pero vianda, no lechita, vianda. Si me permite, es la hora del estudio. Hoy el estudio, termina el estudio y platicamos vianda. No lechita, como dice usted. Está bien. El hermano tomó el lugar, tomó el púlpito, estudio de martes, reiterando lo que dice nuestro hermano, con mucha sabiduría dio su exposición doctrinal de ese martes. Termina, se culmina el culto, baja del púlpito y le dice a esta persona que quería platicar, le dice: ahora sí, estoy a sus órdenes, vamos a platicar vianda, no lechita. Dijo aquel hombre: no, hermano, yo con esto tengo, nada más. Entonces, para que ustedes vean cómo eran esas hermosas experiencias que Dios nos concedió. Nació nuestro amado hermano José María el 16 de enero del año de 1913 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy temprana edad, cuando solo contaba con 22 años de edad, Cristo lo llamó perdonándole sus pecados en su santo nombre. Fue el 8 de septiembre de 1935, habiéndolo sellado el Señor con su Santo Espíritu. Después de un corto tiempo,
fue ungido como siervo de nuestro Señor Jesucristo para predicar el Santo Evangelio. En el año de 1942, por revelación divina, fue elegido representante de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. A pesar de este nombramiento que de parte de Dios recibió, siempre se sintió como el último de sus siervos. También nuestro amado hermano José María González Rodríguez, en el año de 1956, guiado por el Espíritu Santo, convocó al siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, y al siervo de Dios, hermano Pablo Holguino Campo, con el fin de elaborar, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, la constitución de la Iglesia del Buen Pastor. Hizo también la selección con el siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, de los himnos de la Iglesia, seccionándolos en 2 himnarios, un himnario de adoración a Dios y el otro himnario del Cantar de los Cantares. Asimismo, el hermano José María elaboró, con la ayuda de nuestro Señor, el temario de las Sagradas Escrituras. Su esposa, nuestra amada hermana sierva de nuestro Señor Jesucristo, Teresa Larios, siempre fue una compañera idónea hasta el último momento. A pesar de que los dos sufrieron persecuciones, nunca retrocedieron en su carrera espiritual. Al fin, en sus viajes de evangelización por Norteamérica, encontrándose predicando la palabra del Señor Jesús en Florida, fue llamado por el Señor para dar cuenta de su mayordomía el 4 de junio de 1977. Siempre fue su deseo el que el Señor le hallara cumpliendo su ministerio, y nuestro Señor Jesucristo se lo concedió. 2. Siervo de Dios, obispo coadjutor del movimiento, José Isabel Acevedo. El siervo de Dios, nuestro hermano José Isabel Acevedo, conocido entre la iglesia como el teólogo de la iglesia. ¿Por qué? Por sus conocimientos profundos, su intenso estudio en la palabra de Dios y el consejo que nos dio, ¿verdad? A nosotros se los transmitimos a ustedes. Siempre estén estudiando la palabra de Dios. No tomen de otras fuentes, tomen de la palabra de Dios. Porque quiero decirles que así fueron instruidos todos los siervos de Dios y obreros de la antigüedad en nuestro movimiento. Biblia, diccionario y oración. Esto dio como resultado que nuestro muy amado hermano José Isabel Acevedo nos dejara por escrito algo de la doctrina y costumbres cristianas por Jesucristo a su amada, la Iglesia del Buen Pastor. El 15 de enero de 1936, Cristo, por su gran amor, le concedió arrebatar el reino de los cielos, aceptando al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Y poco después, nuestro amado hermano José Isabel Acevedo fue sellado con el Espíritu Santo como aprobación
de que pasaba a formar parte de la familia de Dios. Testificó con todos los recursos de su persona que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y tenga vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor le concedió una esposa, nuestra amada hermana sierva de Dios, Carmelita, esposa idónea, la cual siempre fiel le acompañó en la obra de Jesucristo. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque el día 3 de septiembre del año 2009, nuestra amada hermana Carmelita Pedrosa, viuda de Acevedo, cumplió 75 años de haber sido bautizada en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo para la honra y gloria de nuestro Dios. 3. Siervo de Dios, primer bautista del movimiento, Lino Figueroa. Nada más hermoso que recordar también al siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa. El siervo de Dios, nuestro hermano Lino Figueroa, fue obispo del Estado de México y muy querido en estos lugares. La forma en que predicaba nuestro hermano Lino Figueroa, su estilo, su hablar dulce, profundo, hermoso, fue plasmado en una conducta aprendida por nuestro hermano Federico Pino. Quienes oyeron predicar a nuestro hermano Federico Pino Rosario estaban oyendo ni más ni menos que al hermano Lino Figueroa Muñoz. Al hermano Lino Figueroa, por si ustedes no lo sabían ni hoy lo van a saber, desde los tiempos antes de lo que la famosa división que se oye, allá de aquel lado, nuestro hermano Lino fue quien bautizó a Aarón Joaquín. 4. Siervo de Dios, Pastor Domingo Vega. Domingo Vega. Pero ¿por qué se lo menciono poco? Porque no está dentro de mi esfera. ¿Sí? Yo hablo más del 50 para acá, porque yo creo que Domingo Vega ni al 50 llegó. 5. Siervo de Dios, Pastor Vicente Martínez. Digno es que lo mencionemos. Me refiero al siervo de Dios, nuestro hermano Vicente Martínez Garibay. Un hombre de características excepcionales porque nos decía la verdad de una manera sencilla, no buscando, válganme la expresión, hacerse el chistoso. Su esposa, nuestra hermana María Reyes, también una hermana muy inteligente, porque pocos se dieron cuenta que nuestra hermana no sabía leer. En una ocasión, en la iglesia de Donna, Texas, reunidas las hermanas con un grupo de mujeres testigos de Jehová, alegaban, ¿verdad?, por el conocimiento de la verdad. En ese momento llega la hermana María, su hermano Vicente, su esposo, y las hermanas dijeron: llegó la sierva de Dios. Hermana, qué bueno que viene. Queremos que nos muestre qué es lo que significa este texto, porque aquí las hermanas le dan otra interpretación.
No dijo yo no sé leer, denme la Biblia, no. Dijo lean el texto. Les dijo a estas mujeres, leyeron el texto. Dice, ya ven, así es, ni qué quitarle, ni qué ponerle, así es, ¿verdad? En realidad, hermanos, la Biblia no quiere decir otra cosa, sino lo que dice. Dato histórico del siervo de Dios, nuestro amado hermano Vicente Martínez, obispo misionero de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Nuestro amado hermano Vicente Martínez llegó hasta los brazos de nuestro Señor Jesucristo, cansado de este mundo engañoso, juntamente con su esposa, nuestra amada hermana María, el día 23 de diciembre del año de 1933. Los dos sufrieron, pero también gozaron en la obra del Señor, como dijera el salmista, Salmo 126:6. Irá andando llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. 6. Siervo de Dios, Marcelino Vargas. Y hermano, ya cuando yo era un niño, yo me di cuenta bien, ya conocí a, hermanos, a un siervo de Dios, de un semblante tan hermoso, de una sonrisa permanente en el rostro, que tenía un conocimiento profundo en la doctrina, que infundía un respeto, que conocía doctrina en profundidad, que cuando tomaba el púlpito era un catedrático, pero que enseñaba, hermanos, con mucha templanza y muy centrado. Nuestro hermano Marcelino Vargas Sotelo. En ese tiempo, nuestro hermano Juanito dice que infundían respeto y se les obedecía. 7. Siervo de Dios, Pablo Holguín Ocampo. Quiero hablarles de un hombre, pero un hombre, hermanos, de una imagen que impactó y que todavía muchos tienen en sus ojitos, ¿verdad? En su mente, la imagen de este hombre, del siervo de Dios Pablo Holguín Ocampo. Créanme que de este hombre, de lo que yo conozco y sé, sí nos quedaríamos hablando muchísimo, ¿sí? Por tres dones que sobresalieron en él. La predicación. Predicaba hermosísimo el hermano Pablito, pero sus sermones eran poéticos. Y prácticamente él se basaba siempre de el cantar, de los cantares. Otro de sus dones es que él era evangelista o misionero. Le gustaba levantar misiones. Y otro, el canto, la alabanza. Este era uno de los dones hermosos del siervo de Dios Pablo Holguín. Miren, así de rapidito el hermano Pablo Holguín
fue el primer pastor de aquí de San Pedro Totoltepec, porque después de él fue el hermano Marcelino y después ya el hermano Lino. El siervo de Dios, nuestro hermano Pablito, después de la división pastoreó Cuautla primero. De Cuautla se vino a San Pedro Totoltepec y ya después, hermanos, de allí a Nogales, Veracruz. Allí inició la obra nuestro hermano como evangelista, apoyado por Ángel Villavicencio y Rosita Guinto y los hermanos Rodríguez. Solamente quiero decirles, en cuanto al don de la alabanza, que el hermano hizo más de 2000 himnos, más de 2000. En nuestro himnario tenemos 63 himnos del hermano Pablo Holguín. El hermano, por el amor a las misiones que se tenían que levantar, se fue a las montañas a levantar iglesia. Nuestro hermano Pablo asimismo colaboró con un libro titulado 100 mensajes de amor para la Iglesia del Señor, y también hizo 3 ediciones del himnario de alabanzas especiales titulado Loores al Buen Pastor. Todo para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Una característica muy hermosa que conviene que todos aprendamos era la ausencia de ambición en los siervos de Dios. Como ustedes oyeron, ¿verdad? Siempre la escasez, y eso nos honra, el que nuestros pastores, ¿verdad?, siempre hayan padecido la enfermedad de la sindineritis. Gracias a Dios, porque se ve que no hay cabida a que se hizo la separación por ambición. Siempre en la pobreza, pero siempre en la fidelidad al Señor. Un dato que también quiero aportar: entre los 7 hubo un pacto de fidelidad, sellado con oración, con un abrazo fraternal, y ese pacto de lealtad precisamente consistía en ser leales. Es importante, ¿verdad?, el manifestar lealtad a Dios, lealtad a la doctrina y lealtad a los hombres de Dios. Esa es la preciosa estafeta que hemos recibido de los siervos de Dios, que uno mayor que el templo está entre nosotros, que la doctrina del buen pastor es cristocéntrica, que el que merece toda la gloria y toda la honra se llama Jesucristo. Dato histórico: las iglesias con que se inició el movimiento del Buen Pastor fueron la iglesia en el Distrito Federal, en Cuautla, Morelos, en San Pedro Totoltepec, y 2 misiones, una en Ciudad Madero, Tamaulipas, y la otra en Cuernavaca, Morelos. Recordemos que los siervos de Dios fueron repartidos: 2 en el Distrito Federal, 2 al Estado de México, 1
al norte de la República y otro al sur. Asimismo, un supervisor y representante del movimiento. Total, 7 ministros de Jesucristo, trabajando en la bendita obra de nuestro buen Padre Celestial. Transcurrió la primera década del movimiento del Buen Pastor de 1942 a 1952, y dado el crecimiento de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia denominada El Buen Pastor, se tomaron acuerdos. Dice esta acta, Marcos 16:15, acuerdos que se tomaron para el engrandecimiento de la obra de Dios en la iglesia de Jesucristo denominada El Buen Pastor, con los ancianos del mismo movimiento. Sintiéndonos muy responsables de la evangelización por todos los lugares de la tierra, nos reunimos el día 18 de abril de 1952, los que formamos el cuerpo docente de esta iglesia, para tratar los asuntos convenientes para el engrandecimiento de la bendita obra de Dios, habiendo acordado como asunto principal repartirnos el trabajo por medio de regiones en la República Mexicana y parte del extranjero. Todo esto para la honra y la gloria de Dios. En la iglesia matriz, ubicada en el Distrito Federal y en el interior de la República, oficiará en la distribución del Evangelio nuestro hermano en Cristo, José María González, para engrandecer la obra de Dios en todas sus partes con la ayuda del Señor. Las iglesias del estado de Puebla y Tlaxcala quedan a cargo de nuestro hermano en Cristo y siervo de Dios, Lino Figueroa, teniendo del mismo modo amplias facultades y aún obligación en el engrandecimiento de la obra del Señor. Las iglesias del estado de Morelos y Guerrero quedan a cargo de nuestro amado hermano y siervo de Dios, José Isabel Acevedo, quien pondrá todo su esfuerzo y empeño en la distribución del Santo Evangelio en toda esa región. Las iglesias del estado de Veracruz y Oaxaca quedan al cuidado de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Pablo Holguín, comprometiéndose también delante de Dios emplear todas sus facultades y virtudes que Dios le ha dado en la predicación del Santo Evangelio por toda esa comarca. El estado de Michoacán, Jalisco y Nayarit, así como también el estado de Colima, donde están fundadas las iglesias del Señor, queda a cargo de nuestro fiel hermano y siervo de Dios, Domingo Vega Peña, quien procurará de igual manera el engrandecimiento de la obra de Cristo Jesús por toda esa región. Las iglesias del Estado de México quedan a cargo de nuestro querido hermano y siervo de Dios, Marcelino Vargas Sotelo, quien tendrá el especial cuidado para impulsar más la propagación del Santo Evangelio por todos esos lugares. Las iglesias del estado de Tamaulipas y del estado de Texas, Estados Unidos, quedan bajo la responsabilidad de nuestro amado hermano y siervo de Dios, Vicente Martínez, confiando en el Señor
que nuestro querido hermano sea un instrumento útil en las manos de Dios para la prosperidad y el engrandecimiento del Evangelio de Jesús, el Cristo. Este acuerdo no revoca los principios de gobierno establecidos en nuestro movimiento religioso. Firmamos de conformidad los 7 obispos representantes del movimiento evangélico denominado El Buen Pastor: José María González Rodríguez, José Isabel Acevedo Vizcarra, Lino Figueroa Muñoz, Domingo Vega Peña, Marcelino Vargas Sotelo, Vicente Martínez Garibay y Pablo Holguín Ocampo. Amén. Ya en la segunda década, a principios de los años 60, el Evangelio llega a Centroamérica. Escuchemos la presente, la cual fue leída a la congregación. Carta girada por el hermano siervo de Dios Pablo Holguín a la sierva de Dios Eva González Peláez, esposa. San Salvador, El Salvador, Centroamérica, a 3 de marzo de 1964, hace 44 años. Sé fiel hasta la muerte a mi querida esposa, a mi madre, a toda la familia y al pueblo del Señor, juntamente con los siervos de Dios y ese bendito coro en la Amada del Hierro, Distrito Federal, México. Gracia, misericordia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de vosotros.
Las letras que ahora os envío solo para manifestar a ustedes que hasta el momento estoy con el Señor y con vosotros en la misma mente y en el mismo parecer acerca de la esperanza en nuestra salvación en Cristo Jesús, juntamente con las almas que en Centroamérica han aceptado de todo corazón a Cristo como su único y suficiente Salvador de sus almas. Amados en el Señor, vuelvo a escribirles porque nuevos triunfos en el Señor nos está dando nuestro bendito Salvador, pues tenemos más almas para bautismos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por lo que os suplico sigan orando por nosotros, para que en estos lejanos lugares donde me encuentro se siga manifestando la bendita misericordia de Dios para la gloria de su bendito nombre. Muchas almas nos esperan en diferentes partes del país para escuchar la doctrina que por gracia de Dios hemos conocido, pero por falta de medios, hasta el momento la obra se ha estancado, pero tengo confianza que llegará el momento en que no una ni dos, sino cientos de almas abrazarán la gloriosa doctrina de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Aunque ciertamente, como ya os lo he dicho, se necesita mucha consagración de nuestra parte para que las almas obedezcan en todas sus partes las enseñanzas de nuestro Dios. Pues hasta el momento son pocos los que en verdad se han puesto de acuerdo en el cumplimiento de la sana doctrina, por lo que os repito, no ceséis de orar por nosotros, para que aunque sigamos en medio de muchas lágrimas, pero siempre de fortaleza en fortaleza, hasta ver a Dios en Sión. Aleluya. Además, úrgeme decirles que no quiero quedar excluido de la cena del Señor, y deseo que oréis especialmente por mi alma, para que en esta fiesta que se avecina, mi corazón y el vuestro sea entregado completamente al Señor, porque de otra manera, ¿de qué serviría estar en esta fiesta si no sacamos provecho espiritual de ella? Por lo cual, una cosa nos resta por hacer, y esto es hacer todo bien y orar más y más con lágrimas de arrepentimiento, aunque pienso que no solamente en esta época lo habréis hecho, sino a cada día para la gloria de nuestro Dios, como ya os lo he dicho, que si solamente para esperar cierta fecha nos consagramos, esto se llama tradición. Pero si hemos tomado a cada día nuestra cruz, de cierto que estamos en el número de los bienaventurados. Ya presiento, amados en Cristo Jesús, que nuestra próxima conmemoración de la muerte de nuestro Redentor va a ser superior en manifestación del Espíritu Santo, porque mi confianza es que tanto las iglesias del Buen Pastor como sus ministros ya están pensando en no comer su propio juicio en la Santa Cena, sino por el contrario, ser llenos allí de esas virtudes de las cuales ahora carecemos. Los predicadores tendrán que predicar con toda la plenitud del Espíritu. Los coros
tendrán que cantar con el espíritu y también con entendimiento. Los que testifiquen tendrán que hacerlo aún con lágrimas de agradecimiento en sus ojos. Los niños, con una gran reverencia, tendrán que presentar a Dios lo que en este año Dios les ha concedido aprender. Las oraciones tendrán que hacer que se estremezca la tierra y todo será un resurgimiento de la gloria perdida en el primer Edén. Así que, por esta causa, debemos comenzar a pensar detenidamente en la fiesta que estamos esperando y ninguno perder la oportunidad de participar del cuerpo y de la sangre del Señor, de tal manera que aun aquellos que hasta hoy se han sentido lejos de su Salvador, en estos días se acerquen a Él con ayuno, arrepentimiento y muchas lágrimas para la gloria de nuestro Dios. En fin, queridos hermanos, ya llegará el momento, si al Señor le place, en que os platicaré sobre lo que se me ha encomendado sin ser merecedor, y a la vez espero encontrar hermanos preparados para salir a predicar por todo el mundo, pues ha llegado a su cumplimiento otra vez lo que dijo el Señor: la mies es mucha y los obreros pocos. Dios os bendiga a todos con bendiciones eternas, y os ruego que pidan al Señor que me guarde en el trayecto de mi regreso a vosotros. Recibid todos un abrazo de amor en Cristo Jesús de parte de todos nosotros. Sinceramente vuestro en Cristo Jesús, Pablo Holguín. Amén. Sea leída a la congregación. Amén. Prepárate, Él vendrá.
Amados hermanos, esto que hemos visto y oído es sólo una breve reseña de los siervos de Dios que en nuestro tiempo trabajaron en la bendita obra de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. A continuación, dato histórico de la continuidad de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor. Nuestro amado hermano siervo de Dios, José María González Rodríguez, estuvo al frente del movimiento durante 35 años, desde el año de 1942 y hasta el año de 1977, en que, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo en los Estados Unidos de Norteamérica, al término y al estar cantando la alabanza, voy peleando la batalla, Señor, seguiré mi carrera hasta el final, pues también voy guardando la fe, solo espero me vengas a llevar. Alabanza 477 del himnario del Cantar de los Cantares, con título Al Señor yo le quiero servir. Y el Señor lo recibió en sus amorosos brazos. Sí, fue un 4 de junio de ese año de 1977 cuando nuestro Señor Jesucristo lo llamó para hacerlo descansar. Pero sus obras siguen. Al Señor Jesús toda la gloria. En ese año de 1977, el siervo de Dios, nuestro hermano Epifanio Barbosa Ramírez, él, siendo el obispo coadjutor de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, en solemne ceremonia ministerial del cuerpo directivo y la Iglesia, recibe la estafeta como representante del movimiento. El siervo de Dios, nuestro muy amado hermano Epifanio Barbosa, fue bautizado el 19 de mayo de 1949 por el siervo de Dios, nuestro hermano y bien recordado Lino Figueroa Muñoz. Y en el año de 1950, Dios le concedió iniciarse en la predicación de las buenas nuevas de salvación. En su larga trayectoria ministerial, nuestro amado hermano Epifanio Barbosa, estando de pastor en la Iglesia de Jesucristo en Moyotepec, Morelos, bautizó a muchos, gracias a Dios, entre ellos al siervo de nuestro Señor Jesucristo, nuestro hermano, hoy obispo representante del movimiento de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, nuestro hermano Fidencio Delgado Ibarra. Y de esto le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Así que a partir del mes de junio del año 1977 y hasta el 13 de abril de 1992, junto con el cuerpo ministerial, emprenden una tarea guiados por el Espíritu Santo hacia la evangelización por distintos lugares, alcanzando el éxito en Cristo Jesús. En ese lapso, la Iglesia creció considerablemente, tanto en almas como en templos. Hubo un crecimiento en el número de obreros y siervos de Dios. Asimismo, se compró y se empezó
a construir el santuario mayor en San Pedro Totoltepec, México, en el año de 1978. La primer Santa Cena en el año de 1979. Ya para 1985, dado el crecimiento de la obra del Señor Jesús, se realizó el primer seminario de capacitación pastoral en las instalaciones del Templo La Hermosa, ubicado en la Colonia del Hierro, Distrito Federal. Y de todo esto le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Como se mencionaba, a partir del 13 de abril de 1992 y hasta la fecha, ahora, a cargo del movimiento, el siervo de Dios, nuestro hermano Fidencio Delgado Ibarra, su coadjutor, el siervo de Dios y obispo, nuestro hermano José Pino Rosario, junto con todo el cuerpo directivo, siervos y siervas de Dios, obreros y obreras y la iglesia en general, avanzando hacia la ciudad de Sión. El siervo de Dios, nuestro muy amado hermano Epifanio Barbosa, hoy sigue en el pastoreo del rebaño que nuestro Señor Jesucristo ha puesto a su cuidado, y lo hace con ese gozo que desde el principio lo caracterizó, con entrega, con pasión, con mucho amor. Hoy, anciano, pero vigoroso en el Señor Jesús, actualmente pastoreando a la Iglesia de Jesucristo en Cuautla, Morelos, dice él, esperando su traslado al reino celestial con la ayuda de nuestro Señor Jesús. Gracias a Dios. Ha sido un trabajo constante en la obra de nuestro Señor Jesucristo, todos desde el principio buscando cómo agradar al Señor Jesús, buscando la paz y la santidad sin la cual nadie verá a nuestro Señor. Oremos mucho para que la obra de nuestro Señor Jesucristo no se estanque y cada día sean añadidos todos los que han de ser salvos, y que cuando nuestro Señor Jesucristo aparezca, nos encuentre haciendo así su santa y bendita voluntad. Deseo poner las palabras de bendición sobre el pueblo de Dios que están escritas en las
lectura la recitáramos todos los siervos de Dios juntos en coro. Solo los siervos de Dios con sus manos en alto, bendiciendo al pueblo de Dios. Estas son las bendiciones. Voy a dar lectura al 23 y a donde dice: Jehová te bendiga, y a todos los siervos de Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Con mucho cuidado. Hermanos, diga usted, si tú no vas con nosotros, adelante, no saldremos. Pero dice el Señor, mi rostro irá adelante, gloria. Y si el rostro del Señor va delante de nosotros, nada nos pasará. Tenemos confianza en esto. Que Dios los bendiga y los guarde en su santo amor. Esperamos que esta breve historia de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, el buen pastor, sea solo para darle la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Vuestro hermano en Cristo Jesús, Eliseo Holguín González.